Muy bienvenidos y bienvenidas a este domingo de la Santísima Trinidad. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El libro de Isaías, en su capítulo 6, dice así: El año de la muerte del rey Osías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto llenaban el templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y uno gritaba hacia el otro: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije: ¡ay de mí, estoy perdido! Porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo: Mira, esto ha tocado tus labios. Tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Yo respondí: aquí estoy, envíame. Es palabra de Dios. El libro de Romanos, en su capítulo 8, dice así: Hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre. El mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, porque sufrimos con Él para ser glorificados con Él. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Juan, capítulo 3, versos 1 al 17. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los notables entre los judíos. Fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo un hombre puede nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez al seno de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió:
Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, ustedes tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, le volvió a preguntar Nicodemo. Jesús le respondió, ¿tú que eres maestro en Israel no sabes estas cosas? Te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán cuando les hable de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. El viento sopla donde quiere. Un mismo término, tanto en arameo como en griego, permite jugar con estas palabras, espíritu, aliento y viento. En el diálogo con Nicodemo, Jesús le dice, te aseguro que el que no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Renacer de lo alto es renacer del agua y del Espíritu. El agua es un símbolo que probablemente haga referencia al bautismo de Juan, el cual implicaba una conversión para el perdón de los pecados. Y el Espíritu es el aliento de vida que proviene de Dios. Este aliento de Dios se mueve por donde quiere. Nacer o volver a nacer del Espíritu implicará el movimiento o soplo de este espíritu y el desarrollo de un arrepentimiento o conversión de todo aquello que no nos permita ver a Dios en Jesucristo. Nicodemo era parte del Sanedrín, grupo reconocido por los romanos que gobernaba a los judíos. Era maestro en la ley, fariseo, y fue contado entre los que creyeron que Jesús es el Hijo de Dios, referencia que encontramos en Juan 12:42, cuestión que también nos hace pensar que el Espíritu sopla donde quiere. Nicodemo se acerca de noche a hablar con Jesús y le dice, Maestro, sabemos que tú has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. El que haya ido de noche es porque no podía ser visto por sus colegas fariseos, probablemente tampoco por alguien que pueda contarles a ellos que fue a ver a Jesús. Pero el símbolo de la noche también alcanza el significado de las tinieblas. Nicodemo sale de las tinieblas para ir al encuentro de Jesús. Y dentro del significado de las tinieblas podemos comprender aquello que no reconoce a Jesús como Hijo de Dios, ni los signos que realizaba como signo de la presencia de Dios mismo. Las tinieblas lucharán contra cualquier proceso de conversión o reorientación del rumbo violento que signaba la convivencia de la población.
El reconocimiento que hace Nicodemo de que los signos que realiza Jesús solo pueden ser posibles si Dios está con él, es un reconocimiento del lugar mesiánico que Jesús tiene, lo que implica a Nicodemo capturando su atención, aun cuando no podía entender muy bien. Esto nos deja constancia de que somos implicados, involucrados en el proyecto de salvación de Dios, no a raíz de una decisión personal o por haber llegado a un comprender o entender los misterios de Dios, sino porque su Espíritu nos alcanza y orienta nuestra atención hacia Jesucristo. En el bautismo cristiano se combina el bautismo con agua y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué se bautizan niños? Porque más importante que la decisión personal, es decir, aquella condición intelectual humana, y la cantidad de agua que se utilice, es el encuentro del Espíritu Santo con la persona que es bautizada. El bautismo es un encuentro de Dios mismo con la persona que es bautizada. No se trata tanto del encuentro de una denominación eclesial con la persona bautizada. San Pablo dice a la comunidad cristiana: todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ser conducidos por el Espíritu Santo es dirigir la atención a Jesucristo y a los signos que ha realizado, confiando en que solo pudieron ser hechos porque Dios estuvo con él. Jesús y los signos que realizó son enseñanzas que alimentan la fe, enseñanzas con las que educamos nuestra convivencia en este mundo. El texto de Isaías, que hoy nos acompaña en las lecturas de este domingo, relata la vocación del profeta. Tiene que ver con aquel llamado de Dios a servirlo. Y es importante para que nos ayude a pensar cómo es este Espíritu de Dios y hacia dónde dirige su soplo, dado que no es un soplo azaroso. Cuando se percibe la presencia de Dios, Isaías dice: «Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». El sentimiento por sobre donde sopla el Espíritu de Dios es como el de aquel que está perdido. Esto implica la humildad, la sencillez ante Dios. No hay lugar para arrogarse saber lo que Dios quiere. Un primer paso importante es humillarse, no enaltecerse. Recordemos aquello que Jesús enseña: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. La humildad y el arrepentimiento dan lugar a la llegada del Espíritu. En el relato de Isaías, un querubín toma una brasa del altar y toca los labios del profeta. Es Dios el que dice: «Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido expiado». Sentir el perdón de Dios permite que los oídos se abran para escucharlo. Isaías oye la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Y la respuesta de Isaías fue: «Aquí estoy, envíame». Que podamos madurar nuestra humildad y conversión, así sentir el perdón que Dios nos trae en su Espíritu, dándonos la capacidad de escucha y atención a su palabra, y así, allí donde estemos, podamos sentirnos enviados a comportarnos según las enseñanzas de Jesucristo. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento humano, hoy nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén.
Bondadoso Padre Celestial, ayúdanos a crecer en humildad y a educar nuestro pensamiento a la luz de las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. Abre nuestros oídos para escuchar tu llamado y fortalece nuestra fe para que podamos comprometernos con tu voluntad allí donde tú nos envíes. Te pedimos por toda persona, familia o pueblo que sufre algún tipo de violencia. Derrama tu gracia sobre ellos para que renueven la esperanza en ti. Dale sabiduría a cada autoridad civil y militar, para que con discernimiento ejerzan su poder, propugnando la defensa y protección de los derechos de cada persona, trabajando siempre por la paz y por la justicia. Acompáñanos en nuestras propias realidades y danos de tu aliento para confrontar las realidades que hoy nos toca vivir. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.